Hablemos de sexualidad infantil. Hablar de sexualidad es un tema que es tabú, que es difícil abordar, que no es común tocar en nuestra vida diaria. Y sin embargo, la sexualidad infantil existe. Es real y es diferente a la del adulto. Se ha visto con los estudios que hay actualmente, con la tecnología que se manejan de los ultrasonidos de varias dimensiones, se ha visto que hay reflejos sexuales presentes desde antes de nacer. Se ve las erecciones en los niños, en los fetos masculinos, se ve la lubricación vaginal en las niñas. Están presentes desde antes de nacer para que en algún momento dado empiecen a funcionar estos reflejos, así como existe el reflejo de la deglución, de chuparse el dedo. La sexualidad es una parte muy importante, es esencial, es una función vital de los seres humanos y como tal hay que entenderla. Es una parte natural, es una parte normal. La sexualidad infantil fundamentalmente abarca tres aspectos. Uno de ellos es el primero, que es el autoconocimiento, podríamos llamarle también autoerotismo o masturbación. Los niños van creciendo y tienen mucha curiosidad por conocer su entorno. Poco a poco empiezan a descubrir en su cuerpo zonas placenteras que al tocarse les hacen sentir bien, las disfrutan y en eso consiste el autodescubrimiento, la masturbación. Es completamente normal, aunque a algunos papás todavía les asusta. Cuando los niños van creciendo, van aumentando sus posibilidades de exploración y entonces se dan cuenta que hay otros cuerpos y bueno, pues le echan mano también a otros cuerpos, van curioseando, van conociendo y entonces empiezan las prácticas de juegos sexuales que son muy comunes y que también generan a veces mucho conflicto en los papás. Descubrir que sus hijos están en juegos sexuales, que la sexualidad realmente existe, que sus hijos están en eso, genera mucho susto generalmente, pero también una respuesta que a veces no es tan notoria, pero los chicos, los niños la perciben. Esta respuesta de los papás va a ser la que genere que los niños desarrollen una visión positiva de la sexualidad o definitivamente una visión negativa, represiva, que va a impedir que disfruten de manera amplia la sexualidad. Entonces sí es muy importante que los papás estén avisados de que esto puede existir. Entonces, los juegos sexuales son parte normal del desarrollo de los niños, en algún momento dado se van a presentar, no siempre los papás se dan cuenta de ellos y a veces algunos adultos ya no los recordamos. Se ha visto que cuando los niños tienen disfrute sexual, cuando las niñas tienen orgasmos, es más fácil que ellas de mayores sean mujeres orgásmicas, sean mujeres que puedan disfrutar ampliamente su sexualidad. Cuando los chicos también se ha visto que ante el temor de ser descubiertos, se apuran, andan haciendo todo rápido, pues estamos favoreciendo la eyaculación precoz, que es un problema muy frecuente, muy común. Entonces sí es importante saber que la sexualidad infantil existe, aceptarla, no temerla, y no darle la connotación negativa. Es muy importante. Existe otro aspecto de la sexualidad infantil que lamentablemente pues es desagradable de tocar por las consecuencias que esto trae. Estamos hablando del abuso sexual infantil. En el abuso sexual infantil vamos a tocar también tres puntos. Es frecuente que sean imágenes las que se presentan ante los niños, imágenes de desnudos, imágenes de actividad sexual. Esa es una forma de abuso. Mostrar el cuerpo desnudo de la persona que está abusando o ver al niño desnudo también. Un segundo punto son los tocamientos. Tocar el cuerpo del niño o hacer que el niño toque al cuerpo del abusador es una segunda forma de abuso. Y finalmente las penetraciones también, una violación. Esto sucede con frecuencia, lamentablemente sí. La Organización Mundial de la Salud habla de que puede ser que un 26% de los niños y hasta un 35% aproximadamente de las mujeres en algún momento de su infancia vivieron episodios de abuso sexual infantil. Estamos hablando de casi una tercera parte de la población. Esto trae consecuencias, sí, de magnitud variable. En algunas ocasiones estas pueden ser interpretados por los niños como juegos a veces y no tienen mayor trascendencia, pero cuando crecen se dan cuenta que hubo un abuso y pueden resignificar esto y entonces lo toman de una manera negativa.
El abuso sexual infantil es un delito, está penado. La gente debería saberlo para conocer que esto puede tener consecuencias que tienen grandes implicaciones. Pero desafortunadamente el hecho de que haya una sanción legal no va a ser lo único que disminuya la situación, porque las denuncias realmente son muy pocas. Más del 90% de los casos no son denunciados, porque como es en el ámbito familiar donde se genera este problema, pues las repercusiones son importantes. Se ha visto que más del 80% de los abusadores están dentro del ámbito familiar, son gente conocida, muy cercana, generalmente son familiares. Más del 90% son del sexo masculino, son hombres los que generan este abuso. El abuso sexual infantil, como muchas formas de violencia, pues son actos de poder, de sometimiento, en el cual están implicados pues los hombres, porque nuestra cultura, en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, son los hombres los que detentan el poder, los que efectúan el sometimiento de los menores y de las mujeres. ¿Qué tendríamos que hacer para disminuir todo esto? En primer lugar, pues construir una cultura de equidad, una cultura donde los hombres y las mujeres tengamos el mismo valor, una cultura donde a los niños realmente se les proteja, se les ayude a que tengan un desarrollo sano en todos los ámbitos, incluido también el ámbito sexual. Tienen derecho a sentir gratificación, a no ser abusados, a no ser maltratados. Hay derechos de los niños también tienen derechos sexuales y reproductivos. Las consecuencias que más tarde puede tener el abuso sexual infantil, pues puede tener implicaciones hasta a lo largo de toda la vida de las personas. Pueden ser personas que manifiesten trastornos en su vida sexual, apatía sexual, falta de orgasmos. La afectación puede ser más allá incluso de la esfera sexual. Pueden ser personas que crezcan con una gran inseguridad. La estructura psíquica del niño, que es fundamental, queda dañada algunas veces para siempre. Los niños pierden la confianza básica en su autoprotección y también en las personas que deberían protegerlos, y eso queda una estructura pues emocionalmente lábil para que posteriormente puedan seguir siendo víctimas de otro tipo de maltratos y de abusos. Elie Wiesel, un premio Nobel de la Paz, decía que ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio va a favorecer al verdugo, nunca al oprimido. Entonces, es importante que revaloremos toda esta situación y tengamos información. La sexualidad infantil existe, es real, debe ser respetada. Ellos, como los adultos, como cualquier persona, también tienen derecho a sentir la gratificación de la sexualidad, a vivirla plenamente. Gracias, hasta la próxima. Soy la doctora Ana María Arteaga Elizalde. Con todo gusto, si tienen alguna pregunta, si necesitan alguna orientación, con todo gusto.